¿Qué tal, muchachos? Pues que nada, muy buenas tardes. Dándoles la bienvenida nuevamente. En este caso, vaya aquí la introducción de lo que viene siendo el curso de recursos humanos. Es un módulo de 3 semanas, como les había comentado. Se les hizo un cambio en el caso de la modalidad Ceneval, pasaron a la modalidad Colbach, que viene siendo igual, un bachillerato, pero con la adición de que salen ustedes con una carrera técnica, en este caso de recursos humanos. Pero para eso primeramente hay que entender qué es el área de recursos humanos. Como tal, como su nombre lo dice, se trata de encargar, mejor dicho, se encarga de la administración del recurso humano, o también conocido en la actualidad como capital humano, o sea, de sus trabajadores. Los recursos humanos en este caso viene a ser esta área o este departamento el cual se va a encargar de la vinculación entre la empresa y el empleado. Ser este vinculador, este regulador entre lo que necesita la empresa hacia para exigir al empleado, como lo que necesita el empleado para exigírselo hacia con la empresa. Es por eso que en las empresas es importante que todas cuenten con un área de recursos humanos. ¿Por qué? En medida de que las empresas empiecen con la incorporación, en este caso, de estas prácticas, de estos modelos, pues vamos a empezar a evitar que tengamos o se presenten mayor cantidad de problemáticas al respecto. Pero el área de recursos humanos tiene una de las grandes problemáticas en el que casi toda la gente empieza a vincularlo o lo empieza a identificar como que es el área en el cual los psicólogos son los que deben de encargarse de la contratación del personal. Y no es precisamente del todo correcto. ¿Por qué? Un departamento de recursos humanos se maneja por 3 áreas muy importantes o 3 pilares fundamentales. En este caso, recursos humanos efectivamente se encarga, también tiene, o en este caso, la cuestión de la psicología, por lo que regularmente los psicólogos los encontramos dentro del área de recursos humanos, pero hay otra. Si nosotros nos vamos a encargar de la administración del capital humano, pues entonces gente que esté en el área administrativa, llámese administración de empresas, son las licenciaturas que podríamos nosotros visualizar dentro de esta área de recursos humanos. Pero hay una que es todavía más importante. ¿Y por qué me refiero más importante? Porque es la que va a encargarse de regular la situación jurídica entre el trabajador y la empresa. Y en este caso viene siendo la cuestión jurídica, la cuestión del derecho. Aunque en la actualidad ya existe una carrera de recursos humanos, técnicamente podemos decir que es una carrera nueva, no tiene más allá de 10 años, tengo entendido. Estas 3 áreas son en las que se enfoca directamente un área de recursos humanos. Porque en la cuestión psicológica yo tengo que saber perfilar muy bien, depende o acorde a las características de cada uno de mis empleados. Esto ya afortunadamente existen los famosos test, los psicométricos, para yo poder ver cuáles son las áreas de mejor oportunidad para mi empleado. La cuestión de la administración como tal, al manejar un recurso, que en este caso es un recurso humano o un capital humano, el área administrativa o de administración es importante porque nos va a ayudar a saber cómo sacar el mejor provecho tanto para el trabajador como para la empresa. Por eso de ahí la importancia que la administración está presente dentro de ello. Y luego en el caso del derecho, los abogados, ¿por qué? Pues son los que saben en el caso de la contratación, los que saben respecto a cuáles son los derechos laborales que tiene el trabajador. Es importante sobre todo en esta área que nosotros conozcamos cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Lo habíamos visto en el módulo de ciencias sociales en su momento cuando hablamos de derecho. Es importante que todos y cada uno de nosotros conozcamos cuál es la importancia sobre todo del derecho. ¿Por qué? Porque es el que nos permite tener un factor de regulación entre la situación jurídica del trabajador hacia con la empresa y de la empresa hacia con el trabajador, sin olvidar la vinculación jurídica que también existe entre la empresa y el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Sus obligaciones de impuestos, IMSS, lo que viene siendo el Seguro Social, Infonavit, todo ese aspecto es regulado también por el derecho. Por eso la importancia
en que la gente que está a cargo de un departamento de recursos humanos tenga conocimiento de estas tres áreas. O pueden ser tres personas completamente distintas, o puede ser una persona que tenga no solamente nociones, sino que tenga realmente una clara idea de lo que significa cada una de estas tres partes. ¿Por qué? Porque al final no estamos trabajando con materia, estamos trabajando con un capital humano, o sea, trátese de personas. Es de ahí la importancia de que sepamos nosotros lo importante que conlleva el trabajar con las personas. Para esto, nosotros vamos a dividir nuestro curso en varias áreas. ¿Qué quiere decir esto? La primera es el área de aplicación para el trabajo. Y en esto nos vamos a ir nosotros a la introducción al trabajo. En este tema nos induciremos en la importancia que tiene el trabajo para el ser humano como una actividad que satisface necesidades biopsicosociales, tanto individuales como colectivas, por lo que es necesario el estudio de las transformaciones de la organización social del trabajo en distintos momentos históricos y en los distintos modos de producción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos dejándolo en este caso que la introducción o conocer el área de aplicación para el trabajo, es importante que nosotros comprendamos inclusive bajo estos tres aspectos, pero ahora nos dice, hay que conocer los factores y la importancia del trabajo. ¿Por qué nos dice la importancia? Porque nos va a mencionar que existen, que el trabajo es una actividad que satisface es una actividad que satisface necesidades biopsicosociales y aquí tenemos tres partes muy fundamentales: bios, de vida; psico, de mente; y sociales, de comportamiento humano. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tres aspectos van a estar relacionados directamente con el comportamiento del ser humano. Nos dice tanto de manera individual como colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros recordamos, los seres humanos somos meramente entes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Estamos diseñados para convivir con más personas. Y el trabajo viene a ser un agente regulador en esos tres aspectos: en el de la vida, en el del psico y en el social. ¿Por qué? Porque nos va a dar una necesidad de satisfacerla, porque nos empezamos a sentir productivos, que somos no solamente productivos en el aspecto individual, sino como colectiva. El que nosotros desarrollemos o realicemos una actividad nos permite ser parte de este proceso de ser productivos, no solamente para poder ganar un dinero, que es la finalidad de un trabajo, sino que además de ganar dinero, estamos haciéndole algo productivo con la sociedad. El que nosotros nos encarguemos de realizar cierto trabajo, estamos siendo productivos para él. Por eso, la importancia de conocer este aspecto, ¿va? Sobre todo las necesidades que llega a cubrir en ese factor el área de lo que representa el trabajar. Para esto hay que entender, pues, qué es el trabajo. Ok. Entonces aquí nos vamos a la introducción del trabajo. Ok.
Como trabajo, nosotros denominamos al conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta o solucionar un problema o satisfacer la producción de bienes y servicios para atender a las necesidades humanas. Estábamos hablando de las necesidades, ¿va? La palabra trabajo proviene del latín trapaliare y esta a su vez de trapilium, que era una especie de yugo para azotar a los esclavos en el Imperio Romano. ¿Qué quiere decir esto? El trabajo solamente era realizado por personas, en este caso por esclavos. Y en este caso eran solamente ellos los que lo debían de realizar. ¿Por qué? Porque era como un castigo. Y la demás gente, no podemos llamarles nobles porque todavía no existía la nobleza, a lo mejor la realeza o los que estaban por encima de, estos solamente eran los que disfrutaban o gozaban del trabajo realizado por las otras personas. Con el paso del tiempo, el uso de la palabra se amplió para referirse a una actividad que causara dolor físico y se asoció al trabajo en el campo. Pero su uso se extendió a otras actividades humanas. Como tal, sabemos que trabajo nos conlleva un esfuerzo. E incluso, si nosotros lo pensamos bien, su definición tanto social tiene que ver con el aspecto de la física, que el trabajo es el desarrollar una actividad que conlleva el realizar un esfuerzo. Gracias al trabajo del ser humano, comienza a conquistar su propio espacio, así como el respeto y la consideración de los demás, lo cual además contribuye a su autoestima, el área de la psico, ¿va? Su satisfacción personal y la realización profesional, sin contar con el aporte hacia la sociedad. Le permite desarrollarse en vida, manteniendo este equilibrio mental y siendo productivo para la sociedad, ¿va? Y esto nos lleva a que nosotros conozcamos lo que son los procesos del trabajo. ¿Qué vienen siendo estos? Bueno, el proceso de trabajo se puede definir como un conjunto de relaciones que se establecen entre el hombre, los objetos y los medios del trabajo, siempre con el propósito de que los objetos sean transformados y que se convierten en un producto final. Por ejemplo, cuando nosotros queremos comprar una cartera, la cual está realizada en piel, pues no nosotros nomás vamos y matamos una vaca y hacemos la cartera, no. Existen toda una serie de procesos detrás de, desde la obtención de la materia prima hasta la transformación de la misma para convertirlo en un objeto, ya sea un bien o un servicio. Efectivamente, en este proceso el ser humano transforma las materias primas que provienen de la naturaleza y las convierte en bienes y servicios que serán utilizados para cubrir algún tipo de necesidad. En consecuencia, el proceso del trabajo incluye una serie de actividades humanas que se organizan en una determinada forma para realizar la conversión de la materia prima en producto. Por esta razón, el proceso del trabajo es parte del proceso de producción, dado que es un factor que se necesita llevar a cabo para este proceso. ¿Qué quiere decir esto? De la misma manera, un cinturón de cuero, de piel, pues va a existir detrás de esto un largo proceso, ¿va? ¿Qué quiere decir esto? Pues desde el momento las personas que se encargan de la obtención de la materia prima, el cuero, la piel de la vaca, desde la realización de las hebillas, desde la cuestión del perforado, desde la cuestión del traslado de la mercancía. Existen varios factores determinantes en ello. No solamente es, quiero un fajo, y sí, la naturaleza me da el fajo, no. La naturaleza me da la materia prima para que posteriormente esta pueda ser procesada. Y nos dice, los elementos del proceso del trabajo son 4. El primero es el objeto del trabajo. ¿Cuál es el objeto del trabajo? Naturalmente, el objeto de trabajo es cualquier material que el ser humano usa y actúa sobre él para finalmente convertirlo en un producto final.
Estos pueden ser materiales que se extraen directamente de la naturaleza y se pueden llamar materia bruta. Sería, por ejemplo, los minerales que se extraen de las minas. También el hombre puede actuar sobre un objeto que es resultado de otro, o es un objeto secundario. Podría ser el caso del hierro que se usa en la construcción de una vivienda. A este tipo de objeto es al que se le llama materia prima. Y luego nos vamos al segundo punto, los medios de trabajo. ¿Qué son los medios de trabajo? Desde luego, los medios de trabajo son todas las herramientas que se utiliza o que utiliza el hombre para la transformación en el objeto de producción. Las herramientas pueden ser elementos muy sencillos como un simple desatornillador, pero también pueden ser herramientas más complicadas como máquinas y equipos y la misma tecnología requerida para la realización del proceso de transformación. Dado a que estos medios se utiliza el hombre para actuar sobre el conjunto de trabajo, son de mucha importancia para el logro del resultado final. Por eso se debe buscar que las propiedades mecánicas y físicas sean las más idóneas para lograr el mejor resultado final. Y eso nos lleva al tercer punto, conocer los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? En cambio, los medios de producción son todos los objetos y medios de trabajo que son requeridos para llevar a cabo el dicho proceso de producción. Entiendo o se entiende como el objeto de trabajo es lo que se aplica el trabajo humano para que se convierta en un producto final. Este producto final está destinado al uso o al consumo tanto personal como productivo. Por ejemplo, si yo quiero una manzana, la naturaleza me da manzanas sí, pero yo tengo que cultivarlas. Y luego para esto, después de cultivarlas, existe todo un proceso detrás de el cultivo, el riego, la siembra, la cosecha. Y luego si yo quiero manzanas, pues no voy al campo directamente por una, ¿no? Existen personas que se encargan de transportar las materias primas, lo que conocemos también como intermediarios, para que nosotros al final podamos ir solamente a la tienda y poder comprar una. Y no tener que ir a una granja a poderlas consumir, ¿va? Y esto nos lleva al cuarto y último punto, que viene siendo el trabajo. Por otra parte, el trabajo es el esfuerzo físico o mental que se aplica al proceso de producción, ya lo habíamos dicho. Sin el trabajo no se puede producir bienes y servicios, y por ello el trabajo como factor de producción tiene que recibir una remuneración. O sea, a un trabajo hecho o a un trabajo dado le corresponde un salario. La remuneración del trabajo se denomina sueldo o salario. Además, el trabajo dentro del proceso de producción representa un gasto, puesto que sin la participación de los trabajadores no se podría dar el proceso en la transformación del objeto de trabajo en un bien final. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero una cartera, pues va a tener que ocurrir varios procesos. Y dentro de este proceso es el objeto del trabajo, los medios del trabajo, la producción que hay detrás de y el trabajo que se realiza para poder obtener el producto final. Entendámoslo así, entonces, ¿cuáles son los elementos que lo conllevan?